¿Alguna vez te has sentido agotado, sin razón aparente? No es el típico cansancio físico que desaparece con unas horas de sueño. No es el estrés del trabajo, ni el peso de las responsabilidades diarias. Es un cansancio más profundo, uno que parece brotar desde lo más hondo del alma. Tal vez lo has sentido en medio de la multitud o en la soledad de tu habitación, cuando todo parece estar bien y sin embargo algo dentro de ti se siente vacío, apagado, fatigado, ese cansancio extraño que no entiendes, que no puedes explicar ni sacudir. ¿Y si te dijera que no es solo tu cuerpo el que habla? ¿Y si ese agotamiento misterioso es en realidad una señal? Una forma en que el cielo intenta tocar tu vida. Muchos creen que Dios se manifiesta solo en lo extraordinario. Milagros, voces celestiales, visiones, grandes eventos. Pero los que han vivido cerca de Él, los que han caminado entre el dolor, la entrega y la oración constante, saben que Dios también habla en lo invisible, en lo cotidiano, en lo silencioso, y uno de esos canales poco comprendido es el cansancio del alma. No es casualidad, no es debilidad, no es pereza espiritual. Es una forma en que el Señor te está llamando. Hoy hablaremos de ese tipo de agotamiento que pocos comprenden, pero que Santa Teresa de Calcuta conoció profundamente. Una mujer diminuta, humilde, que caminó entre los más pobres de la tierra y, sin embargo, cargó sobre sus hombros uno de los mayores misterios del alma cristiana, el cansancio de saberse, llamada por Dios, incluso en el silencio más desgarrador. Muchos la vieron como un símbolo de fortaleza, una roca de compasión, pero pocos sabían que durante años su alma estaba cansada, pero no vacía, agotada, pero no abandonada. Y fue precisamente ahí, en ese cansancio, donde descubrió uno de los secretos más potentes del amor divino. Cuando el alma se fatiga sin explicación, es porque Dios está más cerca de lo que imaginas. Este video no es solo una reflexión, es una alerta, una invitación, un llamado urgente a escuchar lo que muchos ignoran, que Dios no siempre grita, a veces susurra en forma de cansancio. No apagues este video, porque quizás al comprender este mensaje, comprendas por fin por qué te sientes como te sientes, porque en medio de lo que parece ser solo rutina, tu alma está tratando de despertarte. Dios está tratando de despertarte. Quédate hasta el final, porque al hacerlo podrías descubrir que eso que creías debilidad es en realidad una señal sagrada, y que ese cansancio que tanto te confunde podría ser el inicio de una conversación divina que cambiará tu vida para siempre. El alma no se cansa por casualidad. ¿Has notado cómo a veces, incluso cuando duermes bien, te levantas con el corazón más agotado que antes? ¿Has sentido que algo dentro de ti se apaga poco a poco, sin razón aparente? Y no hablamos de depresión, ni ansiedad, ni cansancio físico. Hablamos de algo más sutil, más invisible, más profundo. Hay momentos en la vida del creyente en que Dios no responde, no se manifiesta, no envía señales evidentes. Y es entonces cuando el alma entra en un desierto silencioso, donde el cansancio no es del cuerpo sino del espíritu. Santa Teresa de Calcuta lo llamó la noche del alma, una oscuridad que la acompañó durante casi 50 años. Sí, 5 décadas. Una mujer que alimentaba, consolaba y rescataba vidas cada día. Y sin embargo, por dentro se sentía vacía, distante de Dios, como si sus oraciones rebotaran en un cielo cerrado. Pero ella no se rindió y comprendió algo que muchos hoy ignoran. Ese cansancio era un mensaje, un llamado divino disfrazado de dolor, una purificación del alma. Cuando te cansas de todo, cuando nada te llena,
cuando incluso tu fe parece no tener sabor, es ahí donde comienza la verdadera intimidad con Dios. Porque en ese momento, cuando ya no puedes confiar en tus fuerzas, ni en tus emociones, ni siquiera en tus certezas, solo te queda confiar en Él. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el misterio del amor más puro. ¿Sabías que muchos santos pasaron por este tipo de cansancio? San Juan de la Cruz, en su famoso escrito sobre la noche oscura del alma, habla de un momento en que el alma ya no siente la presencia de Dios, pero no porque Él se haya ido, sino porque está más cerca que nunca, purificándola, moldeándola, haciéndola crecer. El alma, para ser elevada, debe ser vaciada. El alma, para escuchar a Dios, a veces debe callarse completamente. Y ese silencio, ese vacío, ese cansancio, es parte del proceso, pero no todos lo soportan. Muchos se rinden en ese punto. Muchos piensan que algo anda mal, que su fe es débil, que Dios se ha olvidado de ellos. Pero tú, si estás viendo este video, si estás escuchando estas palabras, es porque has sido llamado a entender lo que muchos no entienden. Dios no te está castigando. Dios no se ha alejado. Dios te está despertando. Te está diciendo con ese cansancio que no comprendes: ven a mí y deja de luchar con tus propias fuerzas. Deja de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Abandónate, confía, descansa en mí. Santa Teresa, en sus escritos más íntimos, reveló que muchas veces se sentía tan agotada por dentro, tan alejada, tan perdida, que lo único que la mantenía de pie era una decisión firme: no dejaré de amar a Dios, incluso si nunca vuelvo a sentirlo. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que no depende de emociones, ni de milagros visibles, ni de bendiciones materiales. Es la fe desnuda, la fe pura, la fe que se mantiene firme incluso cuando el alma se siente rota. Y ahí es donde entra el misterio del cansancio espiritual. Dios lo permite para que puedas pasar de una fe superficial a una fe indestructible. Ese agotamiento inexplicable, ese vacío interior, esa sensación de que todo pesa, puede ser el inicio de tu transformación. Puede ser Dios tocando la puerta, susurrando: estás listo para dejar de caminar por tus fuerzas. Es hora de que camines conmigo. ¿Y sabes por qué este mensaje es tan importante hoy? Porque vivimos en un mundo que huye del cansancio, que te dice: si estás agotado, escapa. Si no sientes paz, busca distracción. Si no ves a Dios, tal vez no está. Pero esa es la gran mentira. El alma no se repara con entretenimiento, no se llena con likes, no se cura con distracciones. El alma solo se sana en la presencia de Dios. Y muchas veces esa presencia no se siente, pero se está manifestando en lo más oculto del corazón. ¿No te has preguntado por qué justo ahora, cuando más deberías sentirte agradecido, es cuando más cansado te sientes? ¿No te parece extraño que teniendo todo lo que antes anhelabas, ahora sientas que te falta algo? Que nada te llena, que todo te fatiga. Ese es el eco divino, la vibración sagrada del cielo, golpeando las puertas de tu alma, y tú puedes ignorarlo. Puedes seguir adelante buscando respuestas en lo superficial, o puedes detenerte y escuchar el silencio, escuchar tu alma, escuchar lo que Dios quiere decirte a través de ese cansancio. Porque si estás cansado sin causa aparente, si tu espíritu no encuentra descanso, si tu corazón late sin dirección, no estás roto, estás siendo llamado. Santa Teresa lo entendió. Y por eso pudo soportar décadas de oscuridad sin rendirse, porque sabía que incluso en el silencio más profundo, Dios seguía obrando. ¿Y tú seguirás ignorando ese llamado? ¿O te atreverás a escuchar lo que el mundo no escucha, a ver lo que los ojos no ven, a creer, incluso cuando todo parece vacío? No estás solo, no estás perdido. Y ese cansancio es solo el principio del milagro que viene.
¿Qué pasaría si te dijera que ese cansancio que te consume por dentro es una invitación al encuentro más profundo que jamás hayas tenido con Dios? Piénsalo. ¿En qué momento es cuando más sinceramente clamas a Él? No cuando todo va bien, no cuando te sientes fuerte, feliz y pleno. Es cuando todo dentro de ti parece derrumbarse, cuando ya no sabes qué hacer, cuando ni siquiera las oraciones salen con claridad. Es ahí, en ese momento, cuando surge el clamor verdadero. Una oración sin palabras, una súplica que brota desde lo más profundo del ser. Un gemido del alma que solo Dios entiende y que solo Dios puede responder. Santa Teresa de Calcuta lo vivió así. Durante décadas, esa mujer que era la esperanza de miles se sentía internamente como si caminara sola, vacía, exhausta, como si Dios hubiera dejado de hablarle. Pero, ¿sabes qué hizo ella? No se detuvo, no se rindió, no huyó. Ella decidió abrazar ese cansancio como parte de su vocación, porque entendió un secreto que hoy puede cambiar tu vida. El alma que permanece fiel, incluso cuando no siente a Dios, es un alma que ama de verdad. Y aquí está el misterio que lo cambia todo. Cuando Dios guarda silencio, cuando el alma se cansa, cuando el cielo parece cerrado, es porque Dios está obrando en lo invisible, como el oro en el fuego, como la semilla bajo tierra, como el niño que crece en el vientre sin ser visto. Así trabaja Dios en el alma cansada. Y si no entendemos esto, corremos el riesgo de buscar curas rápidas. Un viaje, una distracción, una evasión, una explicación médica, una excusa psicológica, cuando en realidad lo que el alma necesita es un espacio de silencio, de espera, de rendición. El cansancio no siempre es señal de que algo anda mal. A veces es señal de que algo está a punto de transformarse. Santa Teresa de Calcuta escribió: «Quiero amar a Dios por lo que Él es, no por lo que me da o me hace sentir». Eso es amor maduro. Eso es fe sólida. Eso es rendirse con confianza, aunque el corazón tiemble. Y tú que estás escuchando esto ahora, que llevas días, semanas, quizás meses sintiendo un cansancio extraño, como si algo dentro de ti se hubiera apagado, como si ya no sintieras motivación, como si la fe se te hubiera diluido. ¿No será que Dios está tocando tu alma de un modo más sutil? ¿No será que ha llegado tu hora de elevarte espiritualmente? Dios no busca solamente creyentes que lo alaben cuando todo va bien. Busca almas dispuestas a amarle incluso en la noche. Almas como la tuya, que están siendo formadas en el silencio, en la prueba, en ese misterio que muchos no soportan, pero que transforma al que lo abraza. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él también sintió cansancio, un agotamiento que lo hizo sudar sangre, un peso que lo llevó a orar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no huyó, no se escondió. Dijo también: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te das cuenta? Hasta el mismo Dios hecho hombre experimentó el cansancio del alma. Y fue ahí, en esa noche de agonía, donde se selló la salvación del mundo. El cansancio entonces no es el final, es el preludio de una redención. Tú también puedes vivir ese misterio. Tú también puedes permitir que ese cansancio que hoy sientes te conduzca a una fe más fuerte, a una comunión más profunda, a una libertad interior que nada ni nadie podrá quitarte. Pero para eso, debes hacer algo que el mundo ya no sabe hacer: detenerte, callar, esperar, confiar. Y si en lugar de buscar una solución rápida, empiezas a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme con este cansancio? ¿Qué parte de mi alma estás tocando? ¿A qué me estás llamando? Porque ese agotamiento que llevas cargando puede tener nombre, puede tener misión, puede tener propósito. Muchos grandes místicos y santos enseñaron lo mismo: que Dios permite esa sequedad interior, esa fatiga, ese desierto, no para castigarnos,
sino para purificarnos, para que nuestra fe madure, para que de amar a Dios, lo que nos da la cansada es como el más de malparejo, siendo molde, siendo trans. Pero para eso necesita rendirse por completo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar contra ese cansancio y comenzar a verlo como un regalo? Como una oportunidad de dejar que Dios tome el control. Recuerda esto, el silencio de Dios no es ausencia, es presencia que purifica, es amor que prueba, es fuego que transforma, y ese fuego puede estar ardiendo en ti ahora mismo, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo en ti grite por rendirse. No lo hagas, no te rindas, estás más cerca de lo que crees. Santa Teresa de Calcuta lo vivió, y tú también puedes. Solo necesitas una cosa: permanecer. Hay un momento en la vida de todo creyente, un punto sin retorno, donde ya no basta rezar por costumbre, donde ya no basta decir creo con los labios, donde el alma, silenciosamente, es llevada al umbral del misterio. Y ahí es donde muchos se asustan, se confunden o abandonan. Pero los que permanecen, los que no huyen, los que aceptan ese cansancio como parte del camino, viven algo que el mundo no comprende, la maduración del alma en el fuego del silencio. Santa Teresa de Calcuta no fue la única. San Ignacio de Loyola también lo vivió. San Juan de la Cruz lo describió con precisión desgarradora. Santa Faustina Kowalska lo escribió en su diario espiritual. A veces siento que todo lo que hago no tiene valor. Me siento cansada, vacía, como si Dios me hubiera olvidado. Y sin embargo, mi corazón no deja de buscarlo. Ese es el secreto. El alma puede sentirse agotada, puede estar seca como un desierto, pero si sigue buscando, entonces Dios está obrando. Porque el verdadero amor a Dios no se prueba en la alegría, sino en la fatiga. No se prueba cuando las emociones están en lo alto, sino cuando todo dentro de ti parece haberse apagado. Cuando no entiendes nada, pero igual sigues diciendo, Señor, aquí estoy. Cuando no sientes su presencia, pero igual sigues rezando. Cuando todo en ti grita, ya basta. Y aún así eliges quedarte con Él. Esa es la fe de los santos. Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que vence. Y lo más impactante es esto. Ese cansancio que estás sintiendo ahora podría ser la misma experiencia que vivieron ellos, solo que en tu caso no te lo han explicado. Nadie te dijo que ese agotamiento del alma no es una falla, sino una señal, un anuncio, una invitación. Dios no necesita gritar para hacerse notar. Él sabe cómo hablarle a tu alma, y muchas veces lo hace cuando estás más débil, cuando ya no puedes más, cuando te estás quebrando. ¿Por qué? Porque ahí ya no queda espacio para el orgullo, ni para las apariencias, ni para los planes humanos. En el cansancio, el alma queda expuesta, abierta, pura, y en ese estado, Dios puede entrar, pero el mundo no entiende esto. El mundo te dirá, estás agotado porque algo estás haciendo mal. Deja de creer, cambia de rumbo, busca placer, distráete, sal, compra, consume. Pero Dios en cambio te susurra, estás cansado porque estás creciendo, porque te estoy moldeando, porque te estoy preparando para algo mayor. Es como una poda. El árbol sufre cuando lo cortan, pero ese corte permite que crezca más fuerte, más alto, más fértil. Tu alma ahora mismo puede estar siendo podada, puede estar siendo purificada. Y aunque no lo entiendas, aunque duela, es el amor de Dios el que está actuando. Un amor exigente, sí, pero un amor real. Jesús mismo lo dijo. Todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Juan 15:2. ¿Y no te parece misterioso que justo cuando más te estás acercando a Él, es cuando más te fatigas? Cuando más rezas, más vacío te sientes.
Cuando más quieres creer, más lejos parece estar. Eso no es coincidencia. Eso es formación espiritual. Es purificación interior. Es fuego invisible. Es Dios forjando un alma que pueda amarle en la oscuridad. Santa Teresa de Calcuta también lo entendió. Por eso no abandonó. Por eso siguió amando, aún sin sentir amor. Por eso siguió sirviendo, aún sin consuelo. Porque su fe no dependía de lo que ella sentía, sino de lo que sabía, que Dios estaba con ella, incluso cuando su alma estaba seca. O tú también puedes vivir esa fe, no una fe infantil que necesita sentir algo para creer, sino una fe sólida, inquebrantable, que se mantiene en pie cuando todo se derrumba. Dios no te ha abandonado, te está entrenando, te está refinando, te está llevando más allá, y en ese proceso el cansancio es parte del viaje, como el soldado que entrena duro antes de la batalla, como el corredor que se fatiga antes de llegar a la meta, como la madre que da a luz con dolor, pero sabe que ese dolor traerá vida. Tu cansancio puede estar a punto de darte una nueva vida espiritual, una transformación, un llamado, una misión, pero necesitas hacer algo que pocos hacen hoy: permanecer, no rendirte, no distraerte, no huir. Permanece en el silencio, permanece aunque no sientas nada, permanece aunque duela, porque si lo haces, verás que ese cansancio tenía propósito, tenía sentido, tenía dirección. Santa Teresa escribió: no me importa si nunca más vuelvo a sentir a Dios, si con eso puedo seguir amándole con todo mi corazón. Esa es la cima del amor. El amor que ya no busca sentir, sino entregarse. Y tú, que estás cansado, podrías estar siendo llamado a ese amor, a esa profundidad, a esa intimidad. No lo ignores, no lo minimices. Ese cansancio no es solo tuyo, es la mano de Dios tocando tu alma. Y si lo aceptas, si lo abrazas, podrías descubrir que lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio más poderoso. Imagina esto por un momento. Has estado caminando por un valle oscuro durante meses. No ves nada, solo sombras, solo cansancio, solo el eco de tu propio silencio interior. Y de repente, en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa aparece. No una luz deslumbrante, sino una chispa, un susurro que apenas puedes oír, pero que resuena como un trueno en tu alma. No estás solo. Yo estoy aquí. Esa chispa no viene del exterior, no es producto de una emoción pasajera. Viene desde lo más profundo, de ese lugar que solo tú y Dios conocen, ese lugar que el mundo no puede entender, pero que Él habita allí. Esa chispa, esa presencia suave, disfrazada de cansancio, es la forma más íntima en la que Dios te está hablando ahora. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes percibir que en medio de todo este agotamiento hay algo que no muere dentro de ti? Una llama pequeña, pero real. Una esperanza que no se apaga, aunque todo lo demás se haya venido abajo. Esa llama es la señal de que Dios sigue ahí, quizás no como antes, quizás no con grandes emociones, ni respuestas rápidas, ni milagros visibles, pero sí con una presencia firme, como un ancla en medio del mar, como una raíz que no se rompe, aunque el árbol entero se sacuda con la tormenta. Esa es la fe que transforma, la fe que Santa Teresa de Calcuta vivió día tras día durante más de 40 años de sequedad espiritual. Sí, 40 años sin sentir a Dios, 40 años de cansancio profundo, 40 años sirviendo a los pobres, mientras por dentro se sentía completamente vacía. Pero, ¿sabes lo más impresionante? No dejó de amar, no dejó de orar, no dejó de entregarse, y eso la hizo santa, porque el amor más puro no es el que nace cuando todo es fácil, sino el que elige amar cuando todo en uno grita por rendirse. Quizás tú también estás en ese punto, quizás ya no puedes más, quizás tu alma está exhausta,
y todo lo que quieres es entender por qué este peso, por qué esta tristeza sin causa, por qué este cansancio que no se va ni con descanso ni con medicina. Y aquí viene la clave, porque no es un cansancio físico, es espiritual y es sagrado, es un terreno que pocos pisan, porque es incómodo, duele, descoloca, pero quienes lo atraviesan descubren un tesoro que no se encuentra en ningún otro lugar. La certeza de que Dios está contigo, incluso en el silencio, incluso en la noche, incluso en la cruz. ¿Y cómo lo sabes? Porque aunque todo dentro de ti se apague, hay algo que permanece, tu deseo de buscarlo, tu decisión de quedarte, tu fe que aunque tambaleante sigue ahí. Eso es lo que lo cambia todo, porque si permaneces, si no huyes, si le dices al Señor, estoy cansado, pero aquí estoy, no entiendo nada, pero no me voy, entonces estás viviendo lo mismo que vivieron los santos, estás cruzando el umbral, estás entrando en lo profundo, en lo sagrado, en lo eterno, porque el alma que no se rinde, aunque esté herida, aunque esté cansada, aunque esté seca, es un alma que está siendo preparada para cosas grandes. Y no hablo de grandeza humana, no de éxito, no de fama, no de reconocimiento, hablo de una grandeza eterna, invisible, celestial. La grandeza de un alma que ama sin condiciones, que cree sin sentir, que confía sin ver. Eso es lo que Dios está obrando en ti ahora. ¿Puedes verlo? No con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Mira dentro de ti, más allá del cansancio, más allá de la confusión, más allá de lo que no entiendes. Pregúntate, ¿qué están haciendo dentro de mí justo en medio de este agotamiento? Tal vez esté naciendo tu verdadera fe, tal vez esté naciendo tu vocación, tal vez esté naciendo una entrega más pura, un amor más fuerte, una confianza más radical, porque eso es lo que hacen el dolor y el cansancio cuando los ofrecemos a Dios. Nos transforman. Ahora escucha con el corazón bien abierto. ¿Y si ese cansancio que te acompaña desde hace días, semanas o incluso años no es un enemigo, sino un instrumento? ¿Y si no has sido abandonado, sino llamado? ¿Y si tu alma no está muriendo, sino despertando? Es difícil creerlo, ¿verdad? Porque todo en este mundo está diseñado para que huyas del cansancio, para que lo tapes, para que lo adormezcas con distracciones, para que lo maquilles con sonrisas falsas, para que lo ahogues en entretenimiento vacío. Pero, ¿y si Dios lo permite para que te detengas, para que mires hacia adentro, para que bajes el volumen del mundo y empieces a oír el susurro del Espíritu Santo? Hay un lenguaje de Dios que no se habla con palabras. Es un idioma misterioso, hecho de silencios, vacíos, esperas y sí, también de cansancio. Ese cansancio que nadie entiende, que ni tú mismo puedes explicar, que no tiene diagnóstico ni remedio rápido, solo está ahí, como una piedra en el alma. Ese agotamiento que llega incluso después de dormir, de descansar, de poner en pausa. Un cansancio que no se va porque no es del cuerpo, es del alma. Y ese tipo de cansancio solo tiene una raíz, el llamado profundo de Dios. Santa Teresa de Ávila decía que cuando Dios quiere unirse al alma de manera especial, la pasa primero por el horno de fuego espiritual. Y ese fuego, al principio, no se siente como gloria. Se siente como peso, como sequedad, como desconexión. Pero no es desconexión, es una reconfiguración. Es el alma saliendo de su antigua forma y entrando en otra más pura, más auténtica, más unida a Dios. Es lo mismo que sintieron los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías gritaba, «Maldito el día en que nací». Jeremías 20:14, porque el peso de la palabra de Dios en él lo hacía sentirse destruido, pero él no podía dejar de proclamarla. Era fuego encerrado en sus huesos. ¿Te suena familiar? Ese fuego puede estar ahora mismo quemando dentro de ti, pero no para destruirte, sino para refinarte,
Es el mismo fuego que vivió San Pablo cuando dijo: me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Ese cansancio que estás sintiendo podría ser Dios quitándote tus fuerzas humanas para darte su fuerza divina, y eso no es fácil. Eso requiere una rendición profunda, un sí que no siempre se dice con entusiasmo, pero sí con verdad. Un sí que brota desde la grieta del alma herida, pero abierta. Ese es el terreno fértil donde Dios planta su semilla. Y tal vez eso esté ocurriendo en ti ahora. Tal vez este cansancio, este agotamiento interior que arrastras desde hace tiempo, no es una señal de derrota, sino de gestación espiritual. Estás gestando algo. Dios está obrando algo en tu interior. Y como en todo nacimiento, antes viene el dolor. La madre no siente alegría antes del parto, siente contracciones, siente agotamiento, siente que no puede más y sin embargo, es ahí donde la vida está más cerca. Es ahí donde el milagro está por nacer. Tu alma podría estar en trabajo de parto espiritual y ese cansancio que no entiendes es la señal de que algo grande está por salir de ti, pero necesitas quedarte, necesitas permanecer. Necesitas no escapar, porque si huyes ahora, si buscas una salida fácil, si confundes este cansancio con una señal de abandono, podrías interrumpir el proceso más sagrado que Dios ha iniciado en ti. Dios no te quiere agotado, pero sí quiere que atravieses el cansancio con Él, para que ya no seas el mismo, para que salgas de esta experiencia con una fe más sólida, con un corazón más libre, con una entrega más plena. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. No, estás siendo olvidado, estás siendo escondido, como una joya que aún no debe ser mostrada. No estás en el final, estás en el umbral. Y tal vez, sin saberlo, estás viviendo el momento más sagrado de tu vida, porque estás en ese punto exacto, donde el alma ya no puede sostenerse sola, y tiene que rendirse. Y en esa rendición ocurre el milagro. El alma deja de pelear y empieza a amar, no por lo que recibe, sino por lo que es, porque ha sido mirada, porque ha sido elegida, porque ha sido llamada. Y ese llamado, ese fuego suave que arde bajo el cansancio, es más real que cualquier emoción pasajera, más fuerte que cualquier prueba. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir huyendo de tu alma? ¿Vas a seguir buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro? ¿Vas a seguir tapando con ruido lo que Dios quiere decirte en el silencio? ¿O vas a hacer lo que hicieron los santos? ¿Vas a quedarte en la noche aunque no veas nada? ¿Vas a seguir caminando aunque no sientas fuerzas? ¿Vas a seguir creyendo aunque no haya señales? Esa decisión es tuya, solo tuya, y nadie puede tomarla por ti. Pero si eliges quedarte, si eliges mirar ese cansancio de frente y decirle al Señor: aquí estoy, cansado, sí, herido también, pero aún tuyo, siempre tuyo, entonces prepárate, porque eso es lo que cambia todo. Eso es lo que mueve el cielo. Eso es lo que abre las puertas que antes parecían cerradas. Y en ese punto comienza lo más hermoso, lo más misterioso, lo más glorioso. Y ahora que has llegado hasta aquí, haz una pausa, no solo en el video. Haz una pausa dentro de ti, detén el ruido, cierra los ojos, pon tu mano sobre el pecho y escucha ese latido que no cesa, ese murmullo silencioso que nunca se va, esa pequeña llama que sigue ardiendo en medio del cansancio. Ese es el Señor. Ahí está Él. En ti no necesitas buscarlo en cosas espectaculares. No hace falta que grites ni que corras. Él no está lejos. Él está en el cansancio mismo, transformándolo, redimiéndolo, usándolo como un lenguaje secreto para decirte: estoy aquí, te estoy formando, te estoy preparando,
Y tal vez esta es la respuesta que tanto habías esperado, no en forma de milagro externo, sino como una luz interna que sin palabras te devuelve la paz, porque ahora lo entiendes. No estás fallando, no estás solo, no estás perdido, estás en proceso, en camino, en manos del alfarero. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide en medio de este agotamiento profundo, de este cansancio inexplicable? Una sola cosa: fidelidad. La fidelidad del que ama aunque no entiende, del que espera aunque no siente, del que sigue aunque no ve, como María al pie de la cruz, como Teresa de Calcuta en sus noches sin consuelo, como tú, ahora mismo, si eliges no soltar su mano. Dios no te pide fuerza, te pide entrega, te pide que pongas ese cansancio en su altar y le digas: Señor, aquí está. No sé qué hacer con él, pero sé que tú puedes transformarlo, porque Él puede, Él quiere y Él lo hará. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no con resultados inmediatos, pero lo hará, porque Dios siempre responde cuando alguien se atreve a quedarse en la noche y seguir creyendo. Y tú has creído, tú te has quedado, has escuchado hasta el final, has permitido que estas palabras entren en lo más profundo de tu alma. Y eso no es poca cosa, eso es el comienzo de algo nuevo, radical, eterno. No lo ignores. Si estás aquí, es porque este mensaje era para ti. No lo dejes pasar. No lo veas como un simple video. No digas qué bonito y sigas con tu día. Haz algo. Responde. Toma una decisión. Haz un gesto. Y ese gesto puede ser pequeño, pero puede abrir puertas enormes en el cielo. Aquí van algunas cosas concretas que puedes hacer ahora mismo. 1. Comenta con fe, escríbelo, aunque solo sea una frase. Dinos cómo te habló este mensaje. Dinos si estás viviendo ese cansancio misterioso. Dinos si ahora lo entiendes un poco mejor. Tu comentario no es solo un testimonio, es un acto de fe. Es decirle a Dios: estoy escuchando. Y nunca sabes a quién puede tocar tu testimonio. 2. Comparte este video. ¿Conoces a alguien que está agotado, sin razón aparente? ¿A alguien que ha perdido la esperanza pero no sabe cómo decirlo? ¿A alguien que ama a Dios pero siente que ya no lo siente? Este mensaje es para esa persona también. Compártelo. Tal vez seas tú el instrumento que Dios usará para encender una llama en otra alma cansada. Y eso es sagrado. 3. Suscríbete a este canal. Aquí no hablamos de motivación superficial. Aquí tocamos el alma. Aquí hablamos de lo profundo, de lo que transforma, de lo que salva. Si sientes que este contenido te nutre, te levanta, te conecta con Dios de verdad, haz clic en suscribirse. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos algo nuevo. Este canal no es solo un espacio digital, es una comunidad de almas sedientas de Dios, y tú formas parte de ella. 4. Ora ahora mismo, oración final. Y si no sabes qué decir, déjame ayudarte con estas palabras que puedes repetir desde lo más hondo. Señor Jesús, hoy reconozco que estoy cansado, no solo en el cuerpo, sino en el alma, y durante mucho tiempo no entendí por qué. Pero ahora comprendo que en medio de este cansancio, tú estás hablándome, estás llamándome, estás formándome, y aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo elijo creerte, elijo confiar, elijo quedarme contigo. Aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí. Transforma mi cansancio en adoración, mi confusión en fe, mi sequedad en entrega. Te entrego todo y confío en ti. Amén. Mira, si este video te tocó, no fue casualidad, fue una cita divina. Y si Dios ha usado este contenido para tocar tu alma, no te lo guardes. Haz que crezca, hazlo vida, hazlo camino. Aquí, juntos, estamos aprendiendo a vivir con alma, a escuchar las señales ocultas, a reconocer a Dios en lo más cotidiano, incluso en el cansancio. Así que no lo olvides nunca. Ese cansancio extraño
No es debilidad, es un llamado. Y si lo abrazas, puede ser tu camino hacia la santidad, como Santa Teresa de Calcuta, como tantos otros que no se rindieron, como tú. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en estos misterios del alma, de la fe y del amor de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, te sostenga y te siga hablando, incluso en el silencio. Suscríbete, comparte y sobre todo, permanece.